Buenas tardes, buenos días, feliz sábado. Vamos a estudiar la lección número 4, los ojos velados. Y seguimos nosotros estudiando la historia de la muerte de Jesús. Vamos a estudiar la lección número 4 acerca de la muerte de Jesús y qué pasó después de la muerte de Jesús. Es bien importante que nosotros podamos darnos cuenta de que la muerte de Jesús tuvo un mensaje grandioso para nosotros. Se llama Los ojos velados y estamos en la lección número 4 de menores del segundo trimestre del 2021. Estamos en el eslabón de la comunidad, que es compartimos el amor de Jesús con los demás cuando enseñamos lo que Jesús hizo por nosotros. El versículo segundo se encuentra en segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿no? El propósito es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y eso es bien importante. Como te dije en las anteriores clases, el mundo ha pasado ya la Semana Santa y la gente volvió a su vida normal. Sigue en su trabajo, sigue en sus fiestas, en sus responsabilidades, pero dejan a Dios en un último lugar, ¿verdad? Cuando es la época de Semana Santa, la gente se pone triste, melancólica, van a la iglesia, escuchan predicaciones, ven películas, la gente come pescado, algunos recorren, como mis primas recorrían las 7 iglesias, buscando así tener un encuentro con Jesús. Pero cuando pasan esos días de Semana Santa, la gente vuelve a la normalidad. Pero no saben que hay un mensaje que tú y yo tenemos que contarles a ellos lo que realmente sucedió antes y después de la muerte de Jesús. La Biblia nos dice que había dos de los discípulos se hallaban en camino a Emaús, una pequeña ciudad que estaba situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Allí empieza la historia que nosotros vamos a desarrollar en ese momento. Ahora, tú te pones a pensar qué lecciones podemos extraer de la vida de estos dos discípulos en camino de Maús. No sabemos sus nombres. Posiblemente eran de los 12 o de los 70 que Jesús tenía, pero estos dos hombres estaban yendo juntos. Aunque ya no estaba Jesús, siguieron el método de Jesús de ir de dos en dos para protegerse, acompañarse, estaban tristes, habían visto a Jesús ser arrestado, habían participado de la Santa Cena, habían visto su crucifixión, su muerte, y ahora se escuchaba su resurrección. Ahora, la primera lección que tenemos que aprender nosotros es que mientras ellos estaban caminando, hablaban, discutían entre ellos lo que había pasado. Mira, Pedro negó a Jesús, mira, Judas lo entregó, o mira, Judas murió se ahorcó, Pedro lo negó, y estaban así los sacerdotes. ¿Te acuerdas de ese hombre que estaba en la multitud, que ahora unos días antes estaba diciendo gloria a Dios, bienvenido sea Jesús en Jerusalén, Hosana al Rey, ahora estaba que lo maldecía? Así que estaban discutiendo lo que había pasado, cuando dice que Jesús se acercó a ellos y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. O sea que se le puso como algo para que ellos no pudieran reconocer que era Jesús la persona que estaba. El texto bíblico dice que ellos estaban tristes automáticamente, ¿no? Tenemos que comprender que esos discípulos tuvieron un chasco. Ellos habían esperado un Mesías guerrero, un Mesías que se coronara rey. Cuando vieron a Jesús entrar a Jerusalén con ese pollino, ellos ya dijeron, ya se nos cumple que Jesús va a ser el rey, yo voy a ser uno de sus ministros o voy a ser encargado de los negocios de este rey, pero ellos estaban decepcionados. El reino del Mesías, que pensaban que era político, ellos esperaban que Jesús volviera a ser un rey de la familia del rey David, porque recuérdate que José pertenecía a la familia del rey David. Por lo tanto, ellos pensaban que Jesús iba a usar su poder
para destruir al Imperio Romano. Por supuesto que ellos lo pensaban. Inclusive unían las cosas que Jesús había hecho para pensar de que Jesús podía ser rey. Si alguien cae muerto, hemos visto que Jesús resucita. Así que si estamos en una guerra, en una pelea, en una batalla de espadas contra los romanos, todos aquellos judíos que caen muertos, Jesús los manda a resucitar. O sea, ellos unían esas cosas. Decía, mira, si hay más de 5,000 soldados, Jesús con un poco de pan y un poco de pez multiplica el pan y da de comer a todos los soldados judíos. O sea que Jesús, pues dijeron, mira, ha visto que Jesús calma una tormenta, él puede ocasionar un huracán y matar a todos los romanos. O sea que ellos unían esas cosas y estaban seguros de que Jesús había venido a ser ese rey político, ese rey guerrero, pero Jesús no venía a eso. Jesús venía a morir por nosotros y a ser el rey de nuestros corazones porque nos brinda la salvación y nosotros podemos confiar en Jesús. Pero sus esperanzas se tumbaron, se estrellaron, se estamparon contra las paredes de una muerte, de una sepultura. Ellos no lograban comprender cómo era posible que habiendo conocido a Jesús tan poderoso, tan correcto, que podía sanar una lepra, que podía resucitar un muerto, que podía convertir el agua en vino. ¿Cómo habían podido pensar que ese ser tan maravilloso, tan poderoso, podía haber muerto en una cruz? Así que los primeros discípulos realmente ellos estaban tan tristes, estaban tan decepcionados que no se dieron cuenta de que Jesús estaba con ellos. Ahora puede ser que tú tengas problemas, veas en esta pandemia, se me ha muerto mi mamá, se ha muerto mi tío que era tan bueno, se han muerto hermanos de la iglesia, puede ser que tú estés mirando alrededor tuyo y estés triste, estés decepcionado y no te des cuenta del poder que Jesús tiene en tu vida. Porque a pesar de las cosas que tú puedes haber pasado, a mí se me han muerto tíos, se me han muerto amigos de la iglesia, se me han muerto familiares, con los compañeros de trabajo, pero no hay que dejarse vencer por la tristeza y la decepción, porque hemos visto que Dios nos ha dado de comer, nos ha cuidado, ha protegido a mis padres que tienen 70, 80 años y 72 años, que tú tienes que ver el lado positivo de las cosas y descubrir qué mensaje tenía. Estos discípulos estaban tan tristes, tan decepcionados, que no se dieron cuenta de que Jesús estaba a su lado. Ten cuidado de no cometer el mismo error, que tú estés mirando las muertes, las tragedias y las tristezas, y lo que hemos perdido, y las oportunidades, y la libertad que antes teníamos, ahora tenemos que estar encerrados en una casa, y no nos demos cuenta de que Jesús está a nuestro alrededor. La segunda lección es que los discípulos recordaban, Jesús entra en la conversación y comienza a decirle versículos donde Isaías 53, donde realmente se refleja que el Mesías venía a sufrir, ¿no? Que no venía a gobernar y como ellos esperaban. Y entonces Jesús el Nazareno era un varón profeta. Entonces Jesús pregunta, ¿qué ha pasado? Yo no sé qué ha pasado. Y entonces ellos le dicen, mira, Jesús el Nazareno, porque Jesús nació en Nazaret, era un varón profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Pero para ellos Jesús era un profeta extraordinario, un mensajero de Dios, como no había aparecido en mucho tiempo en Israel, porque hubo un tiempo en que ya no había más profecías, no había más profetas, y era porque se estaban preparando para la venida de Jesús. Así que estos discípulos comprendían, pero no entendían la misión de Jesús. Solamente estaban con Jesús porque habían aceptado su enseñanza, pero lo veían solamente como un profeta grande, pero no sabían que él era el Hijo de Dios, no lo reconocían. Algunos, como te digo, pensaban de que Jesús iba a ser un gran guerrero, pero este guerrero, Jesús, se presenta como un pastor de ovejas. Yo soy el buen pastor. Y entonces como que, yo lo entiendo. Yo he visto su poder, he visto que resucita muertos, he visto
Eh, he visto que él saca una moneda de un pez, ¿no? Como le pasó a Pedro. He visto que él sana a un leproso, él resucita a un muerto, él hace el agua en vino. Así que por lo tanto, Jesús se presentaba no como lo que ellos deseaban, Jesús se presentaba como un pastor de ovejas. Jesús se preocupaba por los pobres. Él amaba, no juzgaba, les daba oportunidad a las personas que no tenían esperanza, como María Magdalena, como la mujer samaritana, ¿no es cierto? Sus enseñanzas no mostraban que él quería ser el rey del mundo, sino el rey de los corazones de cada persona. Jesús admiraba, buscaba a los pobres, los enfermos, los que estaban en pecado, los como María Magdalena, como Zaqueo, ¿no es cierto? Y entonces sus seguidores mismos no se daban cuenta que ellos eran personas sencillas. Aunque Jesús conocía los pecados, Jesús amaba a sus discípulos. Así que como que eso no funcionaba bien, como que eso no les daba a ellos una opción, no les daba una opción a pensar de que Jesús venía a una misión diferente. Pero los discípulos acusaron a los sacerdotes y a las autoridades romanas de la muerte de Cristo. Así que admitieron que la muerte de Jesús fue más por razones religiosas o políticas, pero no comprendían que los sacerdotes realmente habían cumplido su misión, porque ellos negaron a Jesús. El pueblo judío que había sido separado de Dios desde el tiempo de Abraham para que naciera Jesús fueron aquellos que negaron a Jesús como su Salvador personal, ¿verdad? Ignoraban las palabras que Jesús había dicho, que Jesús había venido para servir, no para servirle, no para ser servido y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús había dicho, yo no he venido para que me honren, para que me adoren como rey, para que me den un trono, una corona, un palacio, sino que yo vengo para servir, porque yo vengo a morir por aquellos que voy a rescatar del pecado. Luego sucede que Jesús, estos discípulos sentían que como que ahora este extraño que se ha unido a nosotros, eh, está diciendo una verdad que yo no comprendía. Ahora los discípulos estaban entendiendo mejor las cosas que Jesús les había dicho. ¿Por qué en su momento no pudieron comprender? Porque en su momento estaban siguiendo teorías y fábulas humanas. Estaban siguiendo las tradiciones, los pensamientos de otras personas, pero ellos podían haber estudiado la Biblia. Es un error cuando tú como adolescente, como padre o como amigo, empiezas a seguir las ideas de otras religiones o lo que los adultos te dicen o lo que te dicen los predicadores, pero tú por ti mismo, tú no investigas la verdad de la Biblia. Y dice, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. O sea que el hombre no era el hombre que se había aparecido, que era Jesús, que ellos no lo reconocían, ellos no se daban cuenta de que estaba abriendo la palabra de Dios. La tercera lección que podemos nosotros comprender es que había ellos no eran tan sensibles. En cuanto a escuchar testimonios, varias personas habían hablado sobre la resurrección de Jesús, pero ellos no creyeron. Las mujeres habían contado que habían visto un ángel. Ahora ellos como que eso no les entendían, no entendían porque supuestamente que está muerto, muerto está, pero ellos habían visto que Jesús tenía poder para resucitar y si tenía poder para resucitar, él podía resucitar por sí mismo. Pero ellos no creyeron. Jesús mismo había dicho muchas veces que él iba a morir y que iba a resucitar, pero se les había olvidado o no comprendían o no querían aceptarlo. Era como que algo, esto no suena bien. Él dijo que iba a morir, pero te olvidaste de que él dijo que iba a morir y te olvidaste que él dijo que iba a resucitar. O sea, que era una cosa que no entraba en su mente porque ellos estaban mirando desde un punto humano, cuando Jesús le había mostrado un lado espiritual. Jesús les dijo que él venía a servir, que tenía moradas en el cielo,
Jesús había orado por ellos y ellos eran testigos de eso. Pero Jesús lo que ofrecía no era en este mundo, sino en un mundo sin pecado, en un mundo de amor, y era que su Padre iba a venir a destruir el pecado, iba a destruir el mal, pero tristemente los ojos de estos discípulos no captaban, porque ellos todavía estaban, sus ojos y sus recuerdos estaban fijos en cuando Jesús fue detenido, cuando Jesús estaba en el juicio, y en la crucifixión de Jesús, pero no estaban comprendiendo la resurrección y la muerte y que Jesús tuvo. Ellos se hubieran dado cuenta de que Jesús había resucitado, habrían comprendido que Jesús tenía la llave sobre la muerte, que Jesús había cumplido su misión y que si se estaba presentando resucitado, mostraba que Jesús tenía poder sobre la muerte y que ellos eran llamados a ser testigos de su resurrección, porque después de verlo todos los discípulos, ellos pudieron ser testigos y anunciar al mundo que Jesús había muerto y había resucitado. La tristeza y la desesperación no los dejaba ver a su lado. Cuando por eso el extraño le pregunta qué noticias hay, qué pasa, qué pasa. Los dos discípulos le hablaron sobre la muerte de un profeta. La última noticia no era la muerte del profeta, sino debió haber sido la resurrección de Dios. Pero ellos pensaban que Jesús era un profeta como Jeremías, pero Jesús no era ni un profeta, Jesús era el Hijo de Dios que había venido a esta tierra para librarnos. ¿Será que en la actualidad, porque es verdad, hay muchas religiones, incluyendo la musulmana, hay religiones espiritualistas y algunas sectas satánicas que dicen de que Jesús no fue el Hijo de Dios, Jesús simplemente fue una persona importante en el cristianismo. Pero nosotros tenemos que creer y confiar de que Jesús era el Hijo de Dios. Así que los discípulos de Emaús, cuando llegaron a su lugar, convencieron a este extraño de quedarse con ellos. La palabra convencer quiere decir que ellos insistieron. Parece que no era Jesús, pero Jesús tenía una lección que darles. Así que la presencia de Jesús era muy importante para ellos. Y entonces le dijeron, mira, hemos conversado contigo, tú nos has hecho ver cosas que no comprendíamos. Aún no estamos seguros de lo que si es verdad lo que tú dices, pero ven, quédate con nosotros, hemos caminado muchos kilómetros. Quédate, toma un poco de comida y tú continúas. En esa época era era una costumbre que se usaba. Ahora, ellos sintieron de que este hombre había hecho algo bueno por ellos. Quizás habían empezado a ver las cosas de una manera diferente. Así que le dijeron a Jesús, vente con nosotros, pero no sabían que era Jesús. Ellos todavía lo veían como una persona extraña. Así que Jesús oró por los alimentos. Y cuando Jesús ora por los alimentos, alza las manos. Y entonces se recordaron cómo el Señor Jesús oraba. Elena de White, en el Deseo de todas las gentes, dice que Jesús siempre levantaba sus manos. En ese momento, cuando ellos se dieron cuenta que esa persona no era cualquier persona, no era cualquier persona extraña, se dieron cuenta de que era Jesús. Jesús desaparece y dice que Jesús había dado el estudio bíblico, había hecho el llamado. Por lo tanto, ya podía dejarlos a ellos. El llamado fue atendido en la misma hora y comprendieron que ese hombre que les había explicado la vida del Mesías, lo que iba a pasar, lo que decía las Escrituras, ellos comprendieron que era Jesús mismo que se les había presentado. Así que dice que ellos retornaron, dejaron lo que tenían que hacer en Emaús, retornaron para inmediatamente comunicarse en Jerusalén. Dice a fin de dar un testimonio sobre la resurrección del Señor Jesús. Las marcas de esperanza de la resurrección estaban visibles en la vida de estos discípulos. De allí en adelante ellos dijeron, wow, hemos tenido una experiencia con Jesús. Estábamos en el camino, estábamos tristes, melancólicos, deprimidos, con depresión. No teníamos pastillas para olvidarnos o un tratamiento natural
o una dieta que seguir, estábamos tan ciegos que se nos apareció un extraño y no era un extraño cualquiera. Nos comenzó a llevar a estudiar la Biblia. No, y eso es importante porque te enseña a ti lo importante, la posición que tiene la Biblia en la vida de los cristianos. Jesús no usó ningún canto, ningún baile, ninguna tradición. Jesús usó la Biblia para explicarles cuál era su misión. Así que cuando estos hombres comprendieron, estaban en una indecisión, le dicen, ven, vamos a comer. Y cuando Jesús pone sus manos para orar, reconocen, quizás las marcas las vieron, estoy seguro que las marcas las vieron, y la forma de orar se dieron cuenta que este no era un hombre cualquiera, no era un fantasma, era Jesús que había resucitado. Y por lo tanto, estos hombres retornaron y comprendieron que realmente su corazón, ¿no es cierto?, no podían contener esa esperanza. Es más, a veces nos apegamos a tantas cosas en el mundo y nos olvidamos de la promesa que Jesús nos hizo. A veces, como te digo, en esta pandemia mucha gente está pensando en el dolor, en el pariente que se murió, pero no estamos viendo que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque seamos cristianos, aunque seamos adventistas del séptimo día, aunque tú hayas nacido en la iglesia, no significa que la muerte, la tristeza, el dolor, la enfermedad, el COVID, el cáncer, vaya a llegar a tu puerta. Eso eso no. Mientras vivamos en este mundo, vamos a padecer todas las cosas que realmente nos suceden. Realmente porque este no es el mundo que Jesús vino a fundar. El verdadero mundo es, que es cuando Jesús venga y destruya a Satanás y destruya el pecado y esta tierra sea purificada. Pero no dejes que tus ojos se queden velados. En otras palabras, que tus ojos queden ciegos. Tú tienes que mirar dónde está Dios durante esta pandemia. Dios ha estado quizás protegiendo a tu familia, no te ha faltado la comida, ha cumplido con las promesas. Algunas sabemos y eso es importante. Hay cosas que no sabemos, pero tenemos que entenderlas. Y la Biblia dice que muchas personas, y el Espíritu de Profecía también, muchas personas ante la venida de Jesús van a descansar, van a morir, porque no van a poder soportar las cosas que van a acontecer. Este mundo se está haciendo un caos. Hay muerte por aquí, asesinan por allá, la pandemia sigue llevándose muchas personas, hay engaños, mentiras, personas que salen y disparan a otras personas. Pero no importa las cosas que suceden, tú tienes que comprender, así como los discípulos, que Dios iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Fue la promesa que Jesús nos hizo. Así que siempre trata de recordar esto y de llevar una vida diaria con Dios. A Dios no solamente se le recuerda el sábado o los días de Semana Santa. A Dios se le recuerda los 365 días. Algunas personas dicen, yo estoy ocupado, tengo estudios, tengo las clases por Zoom, tengo que mantener a mi familia, tengo que hacer 2 trabajos. Pero cualquier sea la situación, tú tienes un Dios poderoso y rico que puede ayudarte, tienes que darle un tiempo de importancia a Dios. Esta fue una gran noticia para los discípulos. Al ver que Jesús había resucitado, inmediatamente fue una noticia que Jesús estaba vivo. Así que, y esto es importante porque marcó la vida de estos 2 discípulos. Nunca, nunca estos discípulos de Maús se olvidarían de que Jesús se presentó. Me imagino que hasta muy viejitos o antes de su muerte de ellos contarían la experiencia de haber visto a Jesús, haber caminado con él después de su muerte, después de su resurrección y cómo él les explicó la misión del Mesías. Así que cuando ellos llegan a Jerusalén, le cuentan a los discípulos lo que había ocurrido. Por eso es que esta historia está grabada para nosotros, está escrita para nosotros, está escrita que no te dejes que los problemas, las preocupaciones, las aspiraciones, porque a veces uno dice yo quiero ser un médico, un profesional, yo quiero tener un carro y empieza a dejar a Dios y se preocupa tanto que dejan a Dios en primer lugar. Dice, continúa Jesús colocando marca de esperanza en nuestra vida, marcas de perdón, de salvación y de vida eterna con la seguridad de su pronto regreso.
Así que, querido amigo, querido padre, querido maestro que observa este video, una de las cosas que realmente tenemos que nosotros seguir es que tú no dejes que nada deje velado tus ojos. Hoy día hay una dinámica que vamos a hacer, es piensa qué cosas te pueden dejar ciegos y no ver a Jesús. Quizás la computadora, quizás la aspiración de ser el mejor alumno, quizás los problemas, la tristeza, la decepción, la muerte, la preocupación del COVID, o quizás tus amigos, quizás tu rol dentro de tu familia, la responsabilidad de ser un buen alumno, te dejes ciego y no veas que Jesús está siempre cerca de ti. Si tú eres un muchacho cristiano adventista, Jesús tiene que ser parte de tu vida y parte de tu familia. Si en tu casa son 4 personas, tú tienes que pensar que son 5 porque Jesús está contigo. Y Jesús estuvo siempre al lado de sus discípulos y siempre trató de formarlos y de encaminarlos para que ellos sean personas felices, conozcan el Evangelio, comprendan, saquen conclusiones y sobre todo que salgan al mundo a anunciar, predicando y enseñando que Jesús viene pronto. Hay una misión que tenemos que cumplir y esa misión es la que los discípulos hicieron. Cuando ellos descubrieron la experiencia que habían tenido, dejaron todo lo que tenían que hacer en Emaús y se fueron a seguir a Jesús, se fueron a seguir realmente a contarle a los discípulos lo que había acontecido. Ahora, no solamente fue que ellos fueron a contarle, con lo que el testimonio que ellos tuvieron la oportunidad de fortalecer la fe de aquellos discípulos que también estaban por la misma situación. Cuando uno tiene una experiencia con Dios, cuando tú sabes que Dios ha contestado tus oraciones, te ha protegido, te ha dado alimentos, te ha dado una mejor comprensión de la Biblia, no te lo calles. Ve como estos 2 hombres de Maús y cuéntales a otras personas como tú, como ellos lo hicieron con los discípulos, para fortalecer la fe. ¿Te imaginas cómo Dios actúa? Jesús se presentó a 2 de los discípulos para darles esperanza, para que darles fe, para que comprendan la misión del Mesías, a quien ellos habían seguido, habían aceptado y prometían servirlo. Nunca, nunca estos 2 discípulos de Maús no olvidarían la experiencia que tuvieron cuando vieron a Jesús, pero sobre todo, nunca los discípulos que escucharon esta historia pudieron realmente comprender que Dios realmente nunca los abandonó, que Jesús estaba allí para fortalecer su fe. Hoy día Jesús quiere lo mismo, quiere que tú busques, que no te quedes ciego con los problemas, las aspiraciones, las cosas que pueden pasar. Nunca te olvides que Dios es amor y que Dios está dispuesto a contarte las cosas. Mientras vivamos en este mundo, la muerte, el dolor, la tristeza van a venir a tu corazón. De eso no nos salva. Pero recuerda sobre todo que Dios es amor. Nos vemos la próxima semana y recuerden que, que deben ustedes conocer a Jesús día a día. Estudia su palabra, lee la Biblia, pero sobre todo recuerda que Dios es amor.